En este video les cuento lo que ha sido mi experiencia cuando llegué a este país, pero además de esto, lo que me han contado los alumnos de mi academia, luego de empezar a trabajar en Alemania, lo que ellos han sentido que realmente les ha llamado la atención y que se diferencia mucho de nuestro trabajo en los hospitales de Latinoamérica. Así que empezamos. 5 choques culturales al trabajar en un hospital alemán. Primero, la documentación. Muchos médicos alemanes incluso se quejan de que tienen que invertir mucho tiempo en la parte de la documentación, escribir los informes, que son cartas que se escriben para los médicos de cabecera, es decir, los médicos de familia que tienen seguimiento con los pacientes, pediatras, etc. Entonces se invierte mucho tiempo en la documentación. Sabemos que la documentación es demasiado importante, pero otro punto sería, ¿por qué no lo hacemos más moderno, más ágil, más rápido? Ahorita con la inteligencia artificial, con tanta tecnología, ¿realmente es necesario invertir tanto tiempo en nuestro día a día? Y si a esto le sumas que pues, al principio no dominamos el idioma a la perfección, pues obviamente esto es un problema cuando llegamos a los hospitales. Segundo, protección de datos. Y este tema, en alemán, Datenschutz, tiene obsesionado a la gran mayoría de los alemanes. El tema de la protección de datos, no puedes comunicar con otra institución sin tener un permiso del paciente, no puedes ni siquiera hablar de lo que pasa en el hospital con familiares. Es una protección absoluta a todo lo que ocurre en el hospital, los tratamientos con los pacientes. Esto realmente es incómodo solamente cuando quieres comunicar con otras instituciones, con otros, por ejemplo, con otros médicos. Por ejemplo, médicos que han sido tratantes del paciente, necesitas un permiso de parte del paciente para poder comunicar con otros médicos y bueno, en algún momento esto puede ser muy estresante. El personal de salud alemán está agotado de este problema y es verdad que realmente muchas veces no se cuenta con mucha información del historial de un paciente y algunos momentos retrasa un poco tratamientos que podrían ser mucho más ágiles o, por ejemplo, el procedimiento del diagnóstico. Pero bueno, en Alemania están claros que la protección de datos son los datos más sagrados que hay, los datos médicos, y tienen una protección al nivel de datos del banco. Número 3, procedimientos que hacen los médicos. En muchos países de Latinoamérica, los médicos, por ejemplo, no toman las muestras de sangre. Aquí en Alemania sí tiene que tomar el médico. En la mayoría de los casos, estas muestras, cabe destacar que, por ejemplo, muchos consultorios, incluso en algunos centros de urgencia, toman las muestras el personal de enfermería. Entonces, en este sentido, pues muchas veces es un trabajo adicional que no estamos acostumbrados. Y por eso les recomiendo aprenderlos antes de empezar a trabajar como médico, sobre todo cuando estás haciendo unas prácticas, cuando estás llegando a trabajar a Alemania, es el mejor momento para practicarlo y les aseguro que se aprende muy rápido. No solamente estos procedimientos, también hay otros que los médicos están acostumbrados a hacer de rutina. Por ejemplo, la parte de ecosonogramas. En alemán le dicen Ultraschall, por ejemplo, o sonografía. Son estudios que realmente en Alemania hace prácticamente todos los médicos que trabajan en la parte clínica. En nuestros países, pues solamente los que trabajan en la parte de radiología, podría decirse. En Alemania, pues todos los médicos prácticamente lo hacen en el día a día, en la parte clínica, y por eso te recomiendo que lo aprendas incluso antes de empezar a trabajar en el hospital. Además te va a enriquecer tu currículo. 4. Los alemanes son perfeccionistas y son muy directos. Prepárense para conocer el sistema como trabajan los alemanes. Es muy enriquecedor. Ellos son muy estrictos,
pero también pues es duro, es, vamos a decirlo, desagradable cuando te tienen que dar un feedback, porque obviamente estamos adaptándonos, estamos aprendiendo un sistema nuevo, vamos a cometer muchos errores. Entonces los alemanes son muy directos y no te van a decorar las palabras y el feedback con palabras bonitas. Entonces hay que mentalizarte a pues recibir todas estas recomendaciones de una manera no personal. Es normal, de hecho, puedo describir a los alemanes como personas que están siempre analizando y revisando para mejorar. Y esto, en mi caso, también fue un poco, vamos a decir, incómodo al principio, porque duele mucho que te tengan que decir que lo que estás haciendo no está bien, pero hay que ser muy inteligentes también y entender que es su forma de ser y que no tienen por qué decorarlo. Sencillamente lo que quieren es ayudarte a que hagas un trabajo mejor. Y por último, la comunicación con pacientes. Y es así que en Alemania juega un rol importante, un rol diferente, lo que es la comunicación con el paciente. Para que tengan una idea, yo no me esperaba que tenía que explicarle a un paciente y esperar que el paciente decidiera cuál es el tratamiento que considera conveniente para él. Pues yo pensaba que el médico siempre decidía pues lo que era mejor y punto. Pero la mentalidad aquí en Alemania es que el paciente escucha cuáles son las recomendaciones y él decide, y es pues aceptado y normal que un paciente no quiera seguir un tratamiento, se le debe respetar también inclusive. Por lo tanto, el consentimiento informado, ¿no? el pedir al paciente la autorización para llevar a cabo pues, gran cantidad de procedimientos que serían de rutina, es algo común en Alemania. Por ejemplo, cuando trabajé en psiquiatría pediátrica, teníamos que explicarle a los papás todos los tratamientos que se aplicaban, incluso antes de empezar a aplicar un tratamiento, y realmente era como una celebración cuando los papás estaban de acuerdo con un tratamiento para estas patologías. En la parte de cirugía pediátrica también era común que teníamos que explicarle todos los procedimientos, o sea, cada procedimiento quirúrgico que se aplicaba, teníamos que explicar a los pacientes, a los papás de los pacienticos antes de la operación, y teníamos que explicar también los riesgos, las complicaciones que podrían surgir de cada procedimiento, y los papás estaban siempre en la libertad de decidir si ese era el tratamiento que querían para sus hijos. Es una mentalidad totalmente diferente y créanme que cuando empiecen a trabajar en Alemania lo van a entender. Creo que al final me ha parecido una forma de trabajar realmente muy diferente y muy enriquecedora. Para mí significó una forma diferente de hacer la medicina. En este video les he contado los choques culturales, en otro les contaré lo que me ha encantado y lo que realmente me ha hecho evolucionar mucho con respecto a la medicina en Alemania, mi experiencia en Alemania, y por qué le recomiendo a todos los médicos. Cuando llegamos a estos puntos de fricción es cuando realmente evolucionamos, es que crecemos profesionalmente, y yo les recomiendo a todos los médicos conocer cómo se hace medicina, un país como Alemania, un país con recursos, un país donde la medicina se trabaja de una manera diferente, donde el paciente recibe calidad en el servicio, y creo que todos nuestros pacientes en Latinoamérica también se lo merecen. Todo empieza por nosotros mismos como médicos, si nos enfrentamos, si queremos conocer algo diferente, y solo así vamos a poder transformar nuestros sistemas latinoamericanos. Si te gustó este video específicamente, coméntamelo en mis comentarios. Si ya has tenido una experiencia en Alemania, pues me gustaría conocerla. Así que suscríbete a este video y nos vemos en los próximos. Adiós.